Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Recibe la paz del Señor. Que Dios te siga bendiciendo, tu vida, tu familia, tu trabajo, todo tu ser. Hoy vamos a reflexionar en las lecturas de hoy miércoles 10 de junio 2020. Tenemos la primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo del 20 al 39. Es un texto bien largo, pero me gustaría que si lo medites y lo escuches. Trataré de leerlo lo más claro posible, y si tú lo puedes leer en tu casa, pues eso te va a ayudar mucho. Es de mucha enseñanza, de mucha riqueza para nosotros, que es lo que Dios nos dice allí. Y tenemos también el Salmo 15. Y después de ahí tenemos el Evangelio de Mateo 5, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo del 20 al 39. En aquellos días el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es verdadero Dios, díganlo, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responder. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Entonces invocarán ustedes a su Dios y yo invocaré al Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prenderle fuego. Ellos tomaron el novillo que se les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se puso en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías les dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido, tomó 12 piedras según el número de las tribus de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña.
y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo otra vez. Y así lo hicieron. Por tercera vez, y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todas estas personas de este pueblo sepan que tú eres, Señor, eres el Dios verdadero, que puedes cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo: el Señor es el verdadero Dios. El Señor es el verdadero Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he ofrecerles sacrificio. Jamás invocaré sus nombres. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues tú eres mi refugio. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas. Gracias. Gracias. Sí, Señor, cómo no darte gracias, porque nos sigues dando la palabra cada día, el alimento. Este alimento que no perece, este alimento que no termina, Señor, gracias. Amado hermana, pongamos atención a la palabra de Dios, la palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. El Señor nos enseña que Él es el único Dios verdadero y que tal vez en nuestra vida, hermano, hermana, hemos estado siguiendo al Señor, pero de lejos, de retirado.
el profeta Elías le dice al pueblo: decídanse ya. Ustedes son indecisos. Decídanse si van a seguir al Dios de los Baales o al Dios, al Señor verdadero. Pero decídanse. Y les pone algo, hace algo para que ellos puedan creer, como a nosotros nos puede estar pasando. Que si no miramos algo que pruebe que Dios existe, pues no le seguimos. Si el Señor hace parar las pestes, pues creo que sí, muchos creerían más en Él. Y lo ponemos a prueba, y aquí el profeta Elías le dice al pueblo: bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Agarremos 2 novillos, descuarticémoslo, hagamos 2 altares, y ustedes que dicen que tienen el Dios Baal, con esos 450 profetas que tenía, ustedes que son numerosos, comienzan primero. Y comienzan ellos y comienzan a clamarlo, y comienzan y se desesperan y comienzan a sangrarse, comienzan a hacer cosas de desesperación, que ese Dios en el que ellos creían no les contestaba nada. Pasaba el tiempo y se sentían burlados tanto que hasta el profeta Elías se comenzó a burlar de ellos y se comenzó a reír, porque él sabía que ese Dios era un Dios falso. Pero en estos tiempos parece que estamos al revés. El enemigo sabe que tenemos un Dios verdadero, y nosotros nos desesperamos teniendo al Dios verdadero, y el enemigo comienza a reírse de nosotros. Comienza a reírse de nosotros porque nos desesperamos, porque no escuchamos su respuesta, porque no escuchamos no vemos su presencia, porque no nos ayuda, porque no nos escucha. Estamos en el sentido contrario. Debemos de darnos cuenta de que tenemos un Dios verdadero que nos responde, que nos contesta, que nos acompaña, y que no debemos desesperarnos, debemos de confiar en Él. Este pueblo sí se desesperó, porque el Dios a que ellos clamaban era un Dios falso, era un Dios impostor. Pero el Dios que nosotros tenemos, ese Dios sí es un Dios verdadero, mi hermano. Debemos de tener fe, y ojalá, así como al profeta Elías le contestó, pedirle a nosotros siempre que nos conteste. Pero si nos contestara con la visión, con la imagen que le dio al profeta Elías, que mandó fuego, creo que nosotros nos asustaríamos también. Ese pueblo se asustó tanto porque no podían creer que el Dios del cual les hablaba Elías sí existía, y ellos estaban creyendo en el Dios que no era. No sigas al Dios que no es, porque el tiempo que le dediques al Dios falso es el tiempo que pierdes por seguir al Dios verdadero. Por estar con el que no es, dejas de estar con el que es. Y el Señor en el Evangelio nos viene diciendo que todo lo que Él dice se va a cumplir. Porque pasarán, se acabará el cielo y la tierra, dice, pero ninguna coma, ninguna letra dejará de cumplirse en la ley. Ninguna letra, ninguna coma, todo pasará, todo se acabará, pero menos la palabra de Dios. Y Él no viene a decir que la palabra no tiene fuerza, que la ley no tiene fuerza, no. Él le viene a dar fuerza, le viene a dar plenitud, le viene a dar valor. Y así, con ese valor, con esa fuerza, te invita a creer que la palabra tiene poder, y que si tú le clamas al Señor, Él te responderá, y que no sigas al Dios falso, sino que sigas a mi Señor, dices Isaías, el Señor, el Dios verdadero. Y así tú gritarlo: Dios es el Dios verdadero, bendito seas. Que Dios te bendiga, mi hermano, ten ánimo, y que vamos a salir de esta, porque Dios camina con nosotros, y que derrame el fuego de su amor en tu corazón. Amén.